Bendiciones, mis amados. Eh, Hace algunos días estaba por volver a compartir con ustedes algo de la palabra de Dios. Pero no lo había hecho, aunque estaba haciendo algunos estudios a nivel personal. Eh, pero ahora quise volver a retomar lo que Dios había puesto en mi corazón. Y pues quise aprovechar algo. Es que en el Real de Entrenamiento estamos estudiando un poco acerca de cómo interpretar la Biblia. Y estamos estudiando el libro de Ageo, pues como tarea, ¿cierto? Entonces yo quise tomar algunas cosas de lo que Dios ha ido hablando a mi corazón del libro de Ageo y compartirlos con ustedes. El libro de Ageo, pues a grandes rasgos, les voy a contar un poquito la historia, ¿cierto? Lo que pasó antes de que Ageo escribiera este libro, que son solamente 2 capítulos. Es un libro pues bastante corto, pero muy importante. El pueblo de Israel, después del reinado de Salomón, se dividió en 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, que era Israel, y el reino del sur, que era Judá, con su capital Jerusalén. Estos 2 reinos, pues digamos que vivieron un tiempo sombrío, un tiempo difícil de decadencia moral más bien. Se apartaron mucho de Dios, y Dios varias veces los llamó para que ellos se volvieran a Él, y por algunos tiempos, cuando se levantaba un rey que era temeroso de Dios, pues ellos seguían a Dios, pero cuando se moría ese rey y se levantaba otro que no era temeroso, ellos se apartaban de Dios. Entonces Dios les llamó muchas veces la atención, pero ellos no hicieron caso. Entonces Dios le dijo, les profetizó al pueblo de Israel y al pueblo de Judá, a los reinos del norte y del sur, que ellos iban a ser asediados, a ser cautivos por pueblos extranjeros. El reino del norte, o sea Israel, fue cautivo o fue tomado por los asirios, y los asirios digamos que se mezclaron con ellos. Las mujeres y los hombres asirios se mezclaron con el pueblo de Israel y formaron lo que se conoce como el pueblo de Samaria, los samaritanos, que es una clase no pura del pueblo de Israel, que no eran propiamente el pueblo de Israel, sino eran una mezcla de paganos con el pueblo de Israel. Y el reino de Judá fue tomado cautivo por Babilonia. Esa cautividad duró unos 70 años, y donde había sido destruido el templo de Jerusalén, y se levanta después de 70 años de cautividad un rey llamado Ciro. Ciro no era un hombre de Dios, no era un judío, no era un temeroso de Dios, era un pagano. Pero Dios le da el privilegio de levantar, de que iniciara la reconstrucción del templo de Jerusalén. Entonces Ciro llama al pueblo de Judá para que levantaran y reedificaran el templo de Jerusalén. Y en ese tiempo, pues Ciro más o menos se levantan unos 50.000 judíos para levantar el templo. Y Ciro da todo, da la madera, ¿cierto? Todo según Esdras, en el capítulo 3, les da todo, carpinteros, y coloca todo a la mano para que ellos reconstruyan el templo. Ahora, cuando ellos llegan a reconstruir el templo, porque el libro de Ageo es contemporáneo a Esdras y Nehemías, si usted lee Esdras y Nehemías, y debe leerlo también con Ageo, que es lo que está sucediendo en ese entorno, en ese tiempo. Entonces, este hombre pues empieza a reconstruir el templo, o llama al pueblo a reconstruir el templo,
ellos empiezan la tarea de reconstruir el templo y llegan los samaritanos. Puede que los samaritanos son una mezcla de judíos con paganos, con el pueblo de Samaria. Y ellos, los samaritanos, tratan como de mezclarse, de decir, bueno, nosotros vinimos a ayudarles a reconstruir el templo, pero eso era un complot para destruir el pueblo solamente. Entonces ellos no lo permitieron, no permitieron que les ayudasen, porque ellos eran el pueblo escogido de Dios, eran los que se habían conservado puros, no se habían mezclado con ningún pueblo pagano. Entonces los samaritanos, pues, digamos que de cierta manera hablan con el pueblo de Babilonia y dicen, bueno, esta gente no se quiere sujetar a los reyes ni nada, entonces ataquémoslos. Entonces ellos empiezan a atacarlos y no permiten que el templo de Jerusalén sea reconstruido. Ellos habían reconstruido, digamos que habían reconstruido el altar, que era un símbolo pues bien importante, que era el lugar donde sacrificaban, ofrendaban a Dios, y habían puesto los cimientos. Más o menos habían pasado 2 años en la reconstrucción del templo, pero no pudieron continuar porque llegaron los enemigos a asediarlos, se hicieron alrededor de ellos y no les permitieron avanzar en la construcción, en la reconstrucción del templo. Eso es lo que pasa más o menos. Entonces, después de esto, ¿qué hicieron el pueblo de Judá, el pueblo judío? Pues ellos lo que hicieron fue que dejaron el templo ahí y empezaron a cultivar sus tierras, empezaron a fabricar sus casas, a armar casas bien bonitas, palacios, digámoslo así, cosas bien bonitas, a vivir su vida, ¿cierto? Pero se olvidaron de que Dios los había puesto allí para reconstruir el templo, que eso era lo más importante, la reconstrucción del templo, porque recuerden que el templo para el pueblo judío representa la presencia de Dios en medio del pueblo. Entonces la presencia de Dios no estaba ahí en medio del pueblo. Y ellos pasan unos 14 años y Dios envía a Ageo para hablar al pueblo de Israel, para decirle algo bien importante en estos 2 capítulos. Mire, yo los he llamado con un propósito. El propósito de ustedes es reconstruir el templo. El propósito de ustedes es ponerme a mí en primer lugar, hacer la obra que yo los envié. Ese es el propósito. Entonces, partiendo de ese contexto, más o menos, porque es muy larga la historia, no la podría contar pues en estos pocos minutos, pero partiendo de ese contexto, entonces quiero compartir la palabra de Dios. ¿Listo? Entonces, el capítulo 1 de Ageo, versículo 1, dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Este pueblo dice: no ha llegado el tiempo de la casa del Señor, de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces, mire, nótese que Ageo empieza a hablar a quiénes. Empieza a hablar primero a Zorobabel. ¿Quién era Zorobabel? Zorobabel era el gobernador del pueblo de Judá, del pueblo judío. Era, digamos que, era la voz civil para el pueblo judío. Y le habla también a Josué, que era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote. Entonces le habla a la parte civil y a la parte eclesiástica, al gobernador y al sumo sacerdote, a las 2 autoridades más importantes. Y le dice: este pueblo, dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea, ¿qué? Reedificada. En pocas palabras, para el pueblo judío,
el tiempo de la reconstrucción del templo todavía podía esperar, no era lo más importante. Ellos se habían acostumbrado a vivir sin la presencia de Dios, a tener solamente unos cimientos y unas ruinas. Eso era lo que tenían solamente. Un altar y ya. No había llegado el tiempo de buscar la presencia de Dios. ¿Saben? Nosotros muchas veces decimos lo mismo. No, todavía no es tiempo. Dios me ha llamado a servirle, pero todavía no. Yo sé que hay que esperar un tiempo, unos añitos más. Todavía estoy muy joven. Todavía tengo muchas cosas pendientes que hacer. Todavía tengo que trabajar. Tengo que levantar mis hijos. Tengo que comprar una casa. Tengo que hacer esto. Tengo que hacer lo otro. Y empezamos a colocar a Dios después. A aplazar lo que Dios nos ha puesto a hacer. Porque el pueblo de Dios era llamado ¿a qué? A reedificar el templo. Pero ellos empezaron a aplazar y aplazar. Ahora, las circunstancias no eran fáciles. La tierra en ese tiempo estaba pasando una sequía. Y ellos vivían del campo. La economía no era la mejor. Sus enemigos estaban alrededor. Hoy la economía de Colombia no es la mejor ni la del mundo. Y va a empeorar, ¿cierto? Las cosas no eran fáciles. Y eso había hecho que ellos renunciaran a reedificar el templo, a posponerlo, a decir, después lo hacemos, después construimos el templo. Y Dios les dice, ustedes dicen, no ha llegado el tiempo, porque ustedes tienen cosas más importantes que hacer, tienen otras prioridades, se han olvidado de mí y han puesto otras prioridades en sus vidas. ¿Cuál es la prioridad de nuestras vidas? ¿Cuáles son las prioridades que usted y yo tenemos? ¿Qué es lo más importante para nosotros? ¿Qué es lo más importante para usted? Nosotros decimos, no, lo más importante es Dios. ¿Es de verdad lo más importante? ¿O solamente lo decimos? Versículo 3 dice, entonces vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Versículo 4, ¿es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Ahora, ¿qué es una casa artesonada? Artesonada viene de que los techos de las casas eran en madera fina y eran bien bonitos. Inclusive algunos tenían la estrella de David hecha en madera. Eran palacios. Y ellos dicen, es tiempo para ustedes que habiten en casas artesonadas mientras que la casa de Jehová está desolada. Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos. Escuche bien lo que dice este versículo. Versículos 5 y 6. Considerad bien sus caminos. Siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no es suficiente para que se sacien. Beben, pero no es suficiente para que se embriaguen. Visten, pero no se calientan. Y el que recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor de Dios de los ejércitos. Considerad bien sus caminos. La Reina Valera dice, meditar en vuestros caminos. Versículo 5 y versículo 7. Lo repite. Meditar. O sea, reflexionar. Meditar en vuestros caminos. Hacer un alto y decir, bueno, lo que yo estoy haciendo es lo correcto. Es lo que agrada a Dios. Meditar. A veces tenemos que hacer un alto en nuestras vidas y pensar si lo que estamos haciendo es lo que Dios quiere que hagamos. Meditad en vuestros caminos. Reflexionemos un poco en lo que Dios nos ha regalado, en lo que Dios nos ha puesto a hacer. Ellos estaban en sus casas bien, tranquilos,
estaban enriqueciéndose, estaban poniendo sus casas lujosas, se habían olvidado del propósito de Dios. Y Josué y Ageo le dice, mediten en lo que están haciendo. Eso es lo que le dice Dios por medio del profeta Ageo. El primer mensaje de Ageo es: Dios va a bendecir a aquellos que le coloquen en su primer lugar. Escuche bien, Dios va a bendecir a aquellos que le coloquen en su primer lugar. Y habla a estos líderes religiosos y civiles y al pueblo en general: mediten en sus caminos, si lo que están haciendo está bien. Ustedes dicen que no es tiempo, que las cosas están difíciles. Y podríamos decir ahora, no es tiempo de buscar a Dios, ¿sabe? Yo pienso un poco en esto, en este tiempo. Porque nosotros tal vez decíamos, no, yo no tengo tiempo de buscar a Dios porque yo estoy muy ocupado, tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y Dios nos manda a un tiempo de estar quietos en nuestras casas. O sea, si no tiene tiempo, yo le voy a dar el tiempo, no se preocupe. No tiene excusas. No tenemos excusas delante de Dios. ¿Saben? Nosotros a veces queremos servirle a Dios, pero que las cosas sean fáciles. Ellos no habían reedificado el templo porque las cosas estaban difíciles, porque tenían sus enemigos al pie, porque la economía no estaba fácil. A veces nosotros decimos, Señor, si tú quieres que yo te sirva, apareja todo, o sea, ponme todo fácil. Dios no va a hacer eso. Cuando Jesús murió en la cruz, allá en el Getsemaní, antes de morir, cuando oraba, dice la Biblia que sudaba como grandes gotas de sangre. ¿Por qué pasó eso? Porque había estrés, había dolor. Y Jesús le decía, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Si es posible. Pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Jesús no dice, Señor, ponme las cosas fáciles, que a mí no me duela, que yo muera rápido. No. Jesús sabía sufrimiento y Dios no le puso las cosas fáciles. Cuando usted lee lo que pasó jueves y viernes santo, paso a paso, usted se va a dar cuenta de un sufrimiento muy grande antes de llegar a la cruz y estando en la cruz. Sufrimiento tenaz, dolor tremendo, profundo, pero no pido que las cosas fueran fáciles. Dios nos llama a servirle y a hacer su propósito, pero Dios no nos promete que nos va a poner las cosas fáciles, que no nos va a pasar nada, que vamos a vivir relajados, que todo nos va a salir bien. No, Dios no nos promete eso, nunca lo ha prometido. Dios nos dice nosotros en Pedro, primera de Pedro, que nosotros somos el sacerdocio, linaje escogido, pueblo santo. Qué bueno, ¿cierto? Nos gusta y reclamamos eso, Señor, yo soy el sacerdocio, yo soy nación santa, yo soy pueblo adquirido. Pero Dios dice, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? ¿Para qué somos sacerdotes, nación santa? Pueblo escogido por Dios, para anunciar. No para que oremos y solamente digamos, Señor, yo soy real sacerdocio, es que a mí no me va a pasar nada porque... No, para que anunciemos. Ese es el propósito. El propósito del pueblo de Israel, del pueblo de Judá, de los judíos, era la reconstrucción del templo. Pero Dios nunca les dijo que eso iba a ser fácil. Las cosas eran difíciles. Y dice en este versículo 6 que siembran mucho pero recogen poco, comen pero no es lo suficiente para que se sacien, beben pero no es suficiente para que se embriaguen, se visten pero no se calientan, cogen dinero pero es como echarlo en un bolsillo roto.
O sea, algo bien tremendo acá es que el pueblo recibía. No era que sembraban y no recogían, recogían. Pero eso no llenaba sus expectativas. Eso no llenaba sus expectativas. Porque es que las cosas materiales no llenan nuestras expectativas. Lo que llena nuestras expectativas es Dios. Las cosas materiales, las cosas que consigamos, los títulos, los lujos, el dinero que consigamos, las propiedades que consigamos, todo lo que consigamos en nuestra vida, esas cosas pasan. Eso no es lo más importante. Usted puede decir, no, es que yo estoy donde estoy, tengo mi trabajo, porque yo me esforcé, porque yo estudié, porque yo trabajé sol a sol, porque eso puede decirlo. ¿Para quién le dio? Para que usted la sabiduría para que lo hiciera. ¿Quién le dio los recursos para que lo hiciera? ¿Quién proveyó? ¿Quién lo bendijo? ¿Quién le dio gracia? Dios. Dios es soberano. Y todo lo que Él nos da es para que le honremos a Él. No es para alardear de que tenemos, de que conseguimos, de que tenemos títulos, de que estudiamos, de que nos preparamos. Gloria a Dios si lo hacemos. Gloria a Dios si conseguimos algo. Si conseguimos una casa, un carro, lo que consigamos, gloria a Dios. Pero eso no es lo más importante en nuestras vidas. Ellos tenían buenas casas, cosechaban, pero nada los saciaba, porque las cosas van y vienen. Y dice, versículo 8, suban al monte, traigan madera y reedifiquen el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado. ¿Dónde le dice Dios? Suban al monte. Ahora, eso tiene dos connotaciones. Una, subir al monte, es subir a la presencia de Dios, es decir, buscar la presencia de Dios. Recuerden, Moisés subía al monte. ¿A qué? A buscar la presencia de Dios. De allá bajaba resplandeciendo. Entonces Dios le dice, suban al monte y traigan madera. Ahora, nota algo bien importante. Ciro, cuando ellos fueron a reconstruir el templo, les dio la madera que necesitaban para la reconstrucción del templo. Y Dios acá le está diciendo que suban al monte y traigan madera. Entonces mi pregunta es, ¿qué había pasado con la madera que Ciro les había dado? Tal vez ellos la habían usado para reconstruir sus casas y ponerlas bien bonitas. Cogieron los recursos de Dios y los invirtieron en otra cosa. ¿Cuántas veces cogemos lo que es de Dios y lo usamos para nosotros? Para nuestro beneficio. No estoy hablando solamente de cosas materiales, de dinero o cosas. Dios nos ha dado dones, Dios nos ha dado talentos. ¿Cuántas cosas de esas las usamos a veces para nuestro beneficio y no para que honren a Dios? ¿Cuántas veces? Y versículo 10 dice, por tanto, por causa de ustedes los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino nuevo, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de sus manos. Entonces miren lo que empieza diciendo el versículo 10. Por causa de ustedes los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. O sea, Dios les está diciendo, mire, yo tengo las llaves de la bendición. Yo abro las llaves y yo cierro las llaves. Y por causa de que ustedes no me han puesto a mí en primer lugar, han puesto sus vidas, han puesto sus familias, han puesto el tener, el conseguir, han puesto sus prioridades, han puesto sus deseos, han puesto sus ilusiones
en primer lugar y se han olvidado de mí. Yo he cerrado las llaves de la bendición. Yo soy el que le digo a la tierra cuándo debe producir y cómo debe producir. Yo soy el que envió la lluvia para que produzca. Yo soy el que doy la bendición. Y yo cierro y abro la llave. ¿Y cuántas veces Dios ha cerrado la llave para que nosotros no tengamos la bendición que queremos? Ahora, por su misericordia, Dios nos ha bendecido. Pero muchas veces la llave se ha cerrado y no nos ha dado la bendición que queríamos o que Dios tenía preparada para nosotros. Entonces, Dios dice, yo le dije a la tierra que habría sequía por causa de ustedes, porque se olvidaron del propósito que yo les di, reedificar el templo, poner en primer lugar, en prioridad a Dios. Este mundo es pasajero. Las cosas pasan, la vida se acaba. Un día comparecemos delante de Dios. ¿Qué pusimos primero? ¿Nuestros hijos? ¿Nuestra familia? ¿Las cosas terrenales? ¿Las cosas materiales? ¿La profesión? ¿Cuántas veces le dimos a Dios? Todavía no es tiempo. Todavía no es tiempo. Versículo 12 para terminar. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo, escuchen, obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios le había mandado, y temió el pueblo delante del Señor. Entonces, ¿qué es lo que termina el versículo 12? Dice que el pueblo ¿qué? Obedeció y temió. Obedecieron lo que Dios les había dicho. Dios les dijo, hay que reedificar el templo. Hay que ponerme en primer lugar. Obedecieron y sintieron temor. Eso es algo que quería compartirles de este libro de Ageo. Vamos después a seguir los otros versículos del capítulo 2 que sigue. Ya conocemos el texto, ya tenemos un panorama de lo que sucedió. Entonces, esta semana les voy a compartir el resto, porque yo ya lo leí y no lo leí una vez, varias veces, pero Dios sigue hablando a mi corazón. Bueno, mis amados, bendiciones. Espero poderles ver pronto, poder reunirnos con ustedes más adelantico.